Hablemos sobre la fiebre, cuál es su patogénesis, su tratamiento, incluso cuándo debes preocuparte. La fiebre es un signo caracterizado por el aumento de la temperatura corporal. Generalmente es tomada sobre la piel, en la región axilar, y debe ser superior a un promedio de 37 grados centígrados. Sin embargo, esto es un promedio. Hay un valor de referencia de normalidad, pero esto depende de la estructura en la cual nosotros midamos la temperatura. La axilar es el área de primera elección porque es un área práctica de fácil acceso. Sin embargo, tenemos otras estructuras como la oral, la rectal o la timpánica para tomar la temperatura. La axilar, como les digo, es de primera elección, sino la oral. La rectal y la timpánica son las áreas de última elección porque a nivel rectal, pues el termómetro va a ser muy invasivo, va a ser incómodo para el paciente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a nivel rectal es el área de mayor precisión para la toma de la temperatura. A nivel timpánico es un área que puede generar un riesgo ante un trauma, por ejemplo, en los niños o en las personas que puedan tener de pronto algún movimiento involuntario, pueden generar un riesgo de trauma sobre la membrana timpánica por tener introducido sobre el conducto auditivo el termómetro. Entonces, a nivel rectal y timpánico, pues claramente van a ser las últimas áreas de elección en caso que no podamos tener de primer acceso a nivel axilar o a nivel oral. Dependiendo del lugar en el que nosotros tomamos, entonces vamos a tener en cuenta la interpretación de los valores de referencia que vamos a ver más adelante a detalle por cada una de estas estructuras. Finalmente, la fiebre no es siempre una condición patológica o no es secundaria a una condición patológica. La fiebre puede ser secundaria a un estímulo fisiológico que puede ser parcial. Sin embargo, la fiebre generalmente es la respuesta del organismo, digamos, en la lucha contra algún invasor, que puede ser externo o un estímulo interno. Cuando hablamos de estímulos internos hacemos referencia principalmente a las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que son causales de fiebre. Y a los invasores externos hacemos referencia a bacterias, virus, toxinas, etc. Entonces, teniendo en cuenta esto, la fisiopatología va a iniciar con la presencia de un estímulo. Esos estímulos generalmente pues, son los externos, como bacterias, virus o toxinas, que van a liberar unos pirógenos exógenos y son los que van a invadir el cuerpo. Entonces, el sistema inmunológico también va a liberar unos pirógenos llamados endógenos como respuesta o como estímulo inicial mediante la respuesta inmunológica innata. Esos pirógenos endógenos son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ellos por sí solos no tienen la capacidad de eliminar esos invasores patógenos, pero sí tienen una función muy importante y es de alarma. Ellos se van a dirigir a nivel cerebral hacia unas áreas específicas llamadas estructuras periventriculares del cerebro. ¿Por qué se dirigen acá? Porque aquí se induce la síntesis de unas prostaglandinas llamadas E2. ¿Por qué vía se liberan o se sintetizan esas prostaglandinas? Por la vía de la ciclooxigenasa 2. Estas prostaglandinas por sí solas claramente tampoco tienen la capacidad de eliminar los patógenos, pero ellos sí tienen la capacidad de pedirle al sistema inmunológico a nivel sistémico que libere muchas células que pueden eliminar, es decir, que pueden fagocitar esos patógenos, esos invasores. Resulta que esas prostaglandinas C2 empiezan a circular en sangre, pero necesitan dirigirse a una estructura específica para poder elevar la temperatura corporal. Por sí sola no es capaz de llegar hasta allá, entonces se une a unos receptores llamados EP3 y unido a esos receptores sí tiene la capacidad de llegar a una área específica del hipotálamo, llamado área preóptica o hipotálamo anterior. ¿Por qué se dirige acá? Porque resulta que en esta área del hipotálamo existe un área encargada de elevar la temperatura corporal, llamada termostato corporal. En esta área o en esta zona central tenemos algo llamado set point, y ese set point hace referencia a los valores de normalidad que tiene ya configurado el hipotálamo como valor normal de la temperatura. Resulta que esas prostaglandinas le pide que se eleve este set point para poder que se eleve la temperatura corporal con dos funciones principales. Una es que las bacterias, los virus, etcétera, tienen una baja capacidad de replicación celular cuando se encuentran a la exposición de temperaturas altas. Entonces la fiebre
disminuye o favorece que no se repliquen esos invasores. Y lo otro es que los macrófagos potencian su función fagocitaria a altas temperaturas. Entonces la fiebre tiene una capacidad o es una ayuda para poder que los macrófagos potencien su función y tras de eso se neutralicen los invasores, los patógenos. ¿Cómo se obtiene esto? Mediante una respuesta a una actividad simpática. Entonces esta actividad simpática lo que va a generar es una vasoconstricción a nivel periférico, en las partes más distales del cuerpo y a nivel muscular. Razón por la cual cuando se empieza a elevar la temperatura los pacientes empiezan a experimentar piloerección, temblores, escalofríos, porque la hipoperfusión de la microvasculatura a nivel periférico pues va a generar estados, va a generar temblores, va a generar extremidades frías o una sensación falsa de frialdad por la hipoperfusión de esas estructuras. Además, mientras esto ocurre, el hígado entra a hacer una función muy importante y es el aumento de las proteínas de fase aguda. Por eso encontramos que en los estados inflamatorios, inclusive asociados a la fiebre, tenemos niveles de PCR, de proteína C reactiva elevados. ¿Con qué propósito? Con un propósito de modulación de la inmunidad. Ahora, vamos a entrar en una fase de mantenimiento. Cuando se estabiliza la temperatura en un nivel más alto, cuando ya tenemos la fiebre. Esa es la fase de mantenimiento. Cuando la fiebre establece un rango específico y se mantiene por un tiempo. ¿Qué va a pasar a medida que el sistema inmunológico vaya eliminando sus patógenos? Pueden pasar dos cosas. Uno, que finalmente erradique los invasores y se vaya disminuyendo la capacidad de invadir esos patógenos, de generar una respuesta negativa, y el sistema inmunológico claramente mediante las prostaglandinas C2 pues van alertando al hipotálamo que ya la temperatura puede irse regulando porque ya hay una baja cantidad de invasores. Sin embargo, puede pasar otra cosa, que no se haya erradicado totalmente estos patógenos y nosotros administremos antipiréticos, que son los fármacos que disminuyen la temperatura corporal, como por ejemplo la acetaminofén, la dipirona, el ibuprofeno, etc. ¿Qué hacen estos medicamentos? Bloquean las prostaglandinas C2. Entonces el termostato corporal dice, venga, vienen bajando los niveles de prostaglandinas, quiere decir que podemos ir bajando la temperatura corporal porque seguramente ya van bajando la cantidad de invasores patógenos. Pero resulta que no. La temperatura corporal se disminuye por el bloqueo de esas prostaglandinas, pero eso es un efecto temporal. Cuando se pasan los efectos de los medicamentos, la fiebre vuelve y sube si el sistema inmunológico no ha erradicado totalmente estos invasores. Finalmente, si se cumple el periodo de efervescencia, que es el periodo, digamos, de recuperación, donde el cuerpo ya erradica esos invasores y logra resolver la infección, pues finalmente el set point vuelve otra vez a su zona de normalidad y la temperatura corporal se regula. Finalmente el set point retorna a su valor basal, se activa una disipación de calor mediante la regulación de la volemia. Entonces la vasoconstricción empieza a desaparecer y ahora se activa la vasodilatación. Entonces la perfusión de estas estructuras otra vez hacen que el paciente empiece a sudar como un mecanismo de disipación del calor, empieza a hiperventilar para poder botar todo ese vapor de gas, ese vapor de calor, perdón, que necesita para poder eliminar esa temperatura de más que tiene el cuerpo, y disminuyen los escalofríos y los temblores desaparecen. Ahora sí, la clasificación de la fiebre. Vamos a tener unos valores de referencia para poder determinar unos parámetros, unos criterios. La temperatura corporal, la mayoría de los libros consideran un valor de 36 hasta 37.2 como un valor general de normalidad. Pero resulta que antes de considerar fiebre existe algo llamado febrícula, que son los valores considerados entre 37.3 y 37.9. Eso significa que hay una elevación leve, pero que no siempre es patológica. Podemos tener inclusive elevaciones de la temperatura sin nosotros tener ningún síntoma. Ahora sí, la fiebre se considera en un valor
superior a 38 grados hasta 39.9 grados. Puede ser puede ser secundaria a una infección probable, requiere vigilancia claramente, y los valores por encima de 40 grados centígrados se les denomina hiperpirexia, ya no se les denomina fiebre. Ahora, la hiperpirexia extrema son valores por encima de 41 grados centígrados y esto puede significar un riesgo de daño neurológico que puede llegar a ser severo. ¿Cómo se toma correctamente la temperatura? Según cada estructura que vimos inicialmente. A nivel oral, se coloca el bulbo del termómetro bajo la lengua, se cierra la boca y se le pide que respire por la nariz. Se debe mantener o por 3 minutos o hasta que el termómetro pite si es digital. Los valores aquí no varían mucho. Van desde 36.5 hasta 37.5 grados el valor de normalidad. A nivel rectal, mira que se amplía un poco más el valor de precisión de la temperatura. ¿Cómo lo vamos a tomar? Se introduce suavemente el termómetro, lubricado claramente con vaselina en el recto. En los niños se introduce de 1 a 2 centímetros máximo, en los adultos se debe introducir de 3 a 4 centímetros aproximadamente. Es el área más preciso y aquí podemos considerar como normal valores entre 36.6 hasta 38 grados centígrados. A nivel axilar, se coloca el bulbo sobre la axila, se mantiene el brazo pegado al cuerpo. Es un poco menos preciso, pero es el más seguro. Y es el valor de referencia que habíamos dado inicialmente, de 36 a 37.2. Y a nivel timpánico se inserta el termómetro en el oído, apuntando hacia el tímpano. Pues es rápido, a veces puede ser incómodo, pero depende de la técnica, la comodidad del paciente. Aquí el valor tampoco cambia mucho a nivel axilar, va desde 36.5 a 37.5, es prácticamente incluso casi que, es igual a la región oral. Hay que tener en cuenta algo muy importante, son las banderas rojas de la fiebre. Si tenemos niños menores de 3 meses con fiebre sin un foco etiológico claro de la fiebre, es un indicativo de que hay que estudiarlo inmediatamente. Pacientes ancianos con fiebre sin focos también etiológicos claros, pacientes inmunosuprimidos, enfermos crónicos. La fiebre mayor de 40 grados que no disminuye con ningún antipirético. La alteración del estado de conciencia acompañado de la fiebre, la inestabilidad hemodinámica, la rigidez nucal o las hemorragias abundantes acompañadas de fiebre son indicativos de que se debe estudiar la fiebre inmediatamente. ¿Cuál es el manejo básico de la fiebre? Tenemos muchas estrategias, las no farmacológicas y las farmacológicas. Las no farmacológicas, inicialmente la hidratación. Tener un paciente bien hidratado, ya sea a nivel hidratación oral o hidratación endovenosa, permite que la temperatura corporal se pueda, mantener en un rango no riesgoso, tener bien hidratado el paciente. Por otra parte, los medios físicos, como por ejemplo las compresas de agua tibia, pueden servir. Deben tener mucho cuidado que las compresas no deben ser de agua fría, porque un cambio abrupto de la temperatura puede generar una respuesta de toxicidad. Entonces el agua debe ser tibia para las compresas. El ambiente donde el paciente esté debe ser fresco, una ropa suelta y ligera. Y los antipiréticos de primera elección que vamos a utilizar son el paracetamol y el ibuprofeno, pero ya vamos a ver el manejo farmacológico a detalle. Duchas de agua tibia han demostrado ser una ayuda muy importante para la disminución de la temperatura corporal. Sin embargo, pues son medidas temporales, son medidas parciales. Signos de alarma a tener en cuenta, importantísimo en el manejo de la fiebre, es que no hayan temperaturas por encima de 40 grados centígrados sin mejoría con antipiréticos, pacientes con convulsiones, dificultad respiratoria o petequias rápidamente progresivas. Con relación al manejo farmacológico de la fiebre, vamos a tener 4 estrategias básicas. Existen muchos fármacos para el manejo de la fiebre, pero digamos que los más utilizados y con menores riesgos son estos. El primero es el acetaminofén o paracetamol, conocido en algunos países. Se puede utilizar en cualquier edad, en niños, en adultos, a una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso dosis. Esto por lo menos es para los niños. En los adultos se pueden dar de 500 a 1 gramo cada 4 a 6 horas, es decir, de 1 a 2 tabletas de acetaminofén.
¿Cuáles son los riesgos que hay? Como cualquier medicamento, pues generar hepatotoxicidad si se excede de la dosis máxima. ¿Qué otras opciones tenemos como segunda línea? El ibuprofeno. Pero este medicamento se va a utilizar únicamente en niños mayores de 6 meses, a una dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso. En adultos, claramente podemos utilizar 400 hasta 800 miligramos cada 6 a 8 horas. ¿Cuáles son los riesgos? Daño renal y no se recomienda utilizar ninguno de estos tres últimos medicamentos si el paciente tiene fiebre secundaria a dengue. Solo se recomienda utilizar acetaminofén. La aspirina es otro medicamento que tiene indirectamente un efecto antipirético. Sin embargo, todos sabemos que la aspirina, o conocido como su nombre genérico o su molécula denominada como ácido acetil salicílico, es un medicamento que tiene una función principal como antiagregante plaquetario. Tiene una función, digamos, indirecta como antipirética, pero no es tan efectiva seguramente como los otros tres medicamentos que tenemos aquí. Entonces no se considera como de primera elección, además porque claramente pues tiene un riesgo de generar sangrados. Y en los niños menores o en los menores de 16 años pues tiene riesgo de generar el síndrome de Rayleigh. Finalmente, el medicamento que nos gusta mucho a todos por la capacidad tan potente de disminuir la fiebre, que es el metamizol o dipirona, conocido también en algunos países, se puede utilizar en adultos y niños, pero debe ser vigilado, porque hay muchos reportes de reacciones alérgicas al uso de la dipirona. Entonces, preferiblemente debe ser utilizado en ambientes hospitalarios para poder reaccionar inmediatamente en caso tal. Pero es un medicamento excelente, tiene una capacidad antipirética súper chévere, es muy efectivo. ¿Cuál es la dosis de la dipirona? De 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso, por lo menos en niños. En adultos se puede utilizar desde 1 gramo hasta 2.5 gramos, que son sus presentaciones en ampollas. ¿Cuáles son las vías de administración de la dipirona? A nivel intramuscular, a nivel endovenoso, inclusive la dipirona viene también en tabletas. ¿Cuáles son los riesgos principales de la dipirona o el metamizol? La agranulocitosis o la hipotensión. Existen otras reacciones también que puede tener la dipirona, por esa razón se debe dar a nivel intrahospitalario, pero finalmente bien manejado este medicamento tiene una capacidad antipirética muy efectiva. Y bueno, con esto hemos terminado el tema de la fiebre. Si te gustó, suscríbete, dale like y nos vemos en un próximo video.